Hey, pero qué pasa, mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo ya un vídeo calentito de los spoilers que hay de la SP12, chavales, que ya tiene que estar ahí, porque ya poco a poco va saliendo información y en este vídeo me he puesto a buscar todo lo que he podido para traeroslo y que tengáis todos los spoilers que hay hasta ahora, ¿vale? Que además que son bastantes, o sea que para lo que hay bastante información que seguro que a más de uno va a sorprender. Así que nada, vamos con el vídeo, chavales. En primer lugar, eso, todavía no hay una fecha estimada, ¿vale? Pero sí se sabe eso, que va a salir el 10.2 próximamente. Lo que hay que saber es que con el acto 10.2 van a salir las nuevas SPs, SP12, ¿vale? Para todas las clases, va a haber para las 4 clases. Empezamos con el espada, ¿vale? Que vamos a tener una especialista que va a tener ataques de rango, ataques a larga distancia, para sorpresa de nadie, porque teniendo en cuenta que solamente tenía de larga distancia el Shader, era obvio que próximamente las SP que salieran tendrían que ser alguna de larga distancia, y pues bueno, la tenemos aquí, que va a ser de atributo tinieblas, ¿vale? Y que de hecho a mí me viene perfecto, porque la verdad que me salió una espada híbrida, vamos, creo yo la mejor espada 93 del servidor, no he visto otra mejor. Con SL y demás, que iría perfecta para tener daño en la ballesta. Que por si acaso, si a alguno me interesa, que todavía la tengo, la dejaré por aquí, pero vamos, en cuanto salga la SP, seguro que la puedo vender bastante bien. Vale, aquí os iré poniendo capturas de las SP, de las distintas SP, y aquí lo que vemos es que el espada posee una lanza, ¿vale? Y seguramente los ataques sean, eso, larga distancia, lanzando ese lanza, valga la redundancia. Por otro lado tenemos al artista marcial, ¿vale? Que este ya no está tan claro si va a ser de arma principal o de arma secundaria o mixto. La verdad que no queda muy claro con la información que tenemos a día de hoy, pero bueno, sí que sabemos que va a ser de atributo agua y la verdad que está bastante chulo. Ya eso, faltará por determinar qué arma utiliza. En cuanto al arquero, también tenemos la información asegurada de que va a ser de arma secundaria. ¿Vale? Vamos, ya aquí en la imagen se ve claramente que va a ir con una espadita. Y la verdad que está muy chulo, tiene pinta así como del típico ninja que contrarresta ataques y demás, y que seguramente en PvP tenga algo de eso, quién sabe. Pero bueno, también sabemos eso, que va a ser, vamos, aquí en las capturas lo vamos a ir viendo, ¿vale? Os lo iré eso, poniendo aquí todo. Y básicamente el arquero seguramente sea de atributo agua, que es la única que le faltaría ya para completar las 3 especialidades. Además eso, aquí en la captura podemos ver helada y demás, así que por ahí ya sabemos cuál va a ser la última SP de agua del arquero, por lo menos por ahora. Y finalmente la del mago, que bueno, va a ser de luz, que era la única que le faltaba. Y sí que tiene pinta que va a ser de arma principal, ya que bueno, aquí en la imagen se ve claramente la pedazo varita que tiene, bastón más bien. Y bueno, veremos a ver si renta, porque la verdad que ya en el atributo luz tiene bastante competencia con el archimago y con el holy. Así que bueno, veremos a ver, imagino que serán muy tochas, pero por lo menos en el caso del mago deben serlo para que rente la nueva SP de luz, porque en caso de arquero y espada, como son de arma secundaria, pues están bastante bien. Y en caso de artista, pues veremos, dependiendo del arma que utilice. Aparte de esto, eso, estas SPs, ¿vale? Lo que van a tener especial es que van a tener el sistema dimensional, ¿vale? El sistema de sincronización dimensional, que es una especie de bufo como la SP11, por así decirlo, que vas cargando con los ataques y bueno, con la SP del acto 7.2 igual, vas cargándolo con los ataques. Pues en este caso, en estas 4 SP se van a cargar también y van a rellenar hasta 100 la cosa esta que os digo del Synchro System, ¿vale? Y a medida que se vaya aumentando y se vaya acumulando, tiene 3 etapas distintas y que cada etapa te va a dar unos efectos diferentes, ¿vale? Y bueno, simplemente cada etapa la vas rellenando hasta 100, una vez que llega hasta 100 pasa a la siguiente etapa. Y seguramente haya algún final, también habrá alguna forma de que se reduzcan esas barras y algo, yo por lo que estoy entendiendo es algo parecido a la SP11, ¿vale? Que irás consumiendo, ahí consumías tokens, en este caso irás consumiendo
las distintas etapas de una vez que llegues al 100. Y además, como cosa especial, parece ser que va a haber ciertas habilidades que van a invocar a unos NPC que ejecutarán un efecto especial, digamos, y harán daño también, con lo cual esto puede ser bastante chulo. Y por ejemplo en raids que son de daño porcentual, por ejemplo este que tenemos ahora de verano, pues se van a notar un montón, porque todo lo que sea invocar NPC, ya sabéis que por ejemplo las PES que se usan en esto son las que invocan minions y estas historias para hacer más daño al boss, ya que los ataques son porcentuales, entonces todo lo que le pueda atacar, bienvenido sea. Pues con esta SP seguramente va a ir muy bien para estas cosas, sobre todo. Y bueno, veremos finalmente cómo de tocho está este Synchro Buff y cómo van cambiando de etapas y demás, pero bueno, tiene bastante buena pinta. De hecho ya he visto algunos spoilers por el Discord oficial, que voy a poner aquí capturas, ¿vale? Para el que no los haya visto. Aquí ya vemos que bueno, que con estos efectos, a medida que se van acumulando, van otorgando algunas cositas y por ejemplo si te stunean o lo que sea, parece ser que se te reduce también el tiempo del bufo y demás. Parece ser eso, que van a jugar mucho con los tiempos de la duración del bufo según la etapa. Y bueno, en cuanto al acto 10.2, lo que sabemos hasta ahora es que va a haber 50 nuevas misiones para cada clase y que van a cambiar digamos, la trayectoria de las misiones en un punto. A partir de cierto punto, según la clase que tengas, vas a tener unas misiones u otras. Los espadas irán a Troya, los arqueros a Joseon, los magos a Britannia y los artistas marciales al Trudheim, ¿vale? Entonces cada uno se va a distinguir y va a tener misiones distintas. Veremos a ver si están todas equilibradas o hay alguna más complicada que otra o bueno, veremos. Y lo que ocurre con esto es que claro, ya si la idea de la gente era hacerlas con, por ejemplo, porque hay mucha gente que tiene alters, ya 99 también, pues esto lo va a dificultar un poco porque al final ya no puedes hacerlo con los 3 en grupo porque vas a tener distintas misiones. Entonces, bueno, por un lado lo veo correcto, pero por otro lado lo veo que lo complica demasiado porque también ahora si lo estás haciendo con alguien y es una clase distinta a la tuya, pues os vais a tener que separar en determinado punto de la misión. Entonces, no sé si me convence este cambio, pero bueno, la verdad que algo distinto con respecto a lo que había hasta ahora es. Y bueno, la misión se podrá obtener del comandante Elec, ¿vale? Y los aventureros no podrán recibirla. Que bueno, que eso sirve como aviso para algunos aventureros que hay de alto nivel. Y solamente se puede obtener la misión siendo nivel 80 o superior de héroe y habiendo completado las misiones del acto 10 parte 1. Que esto es importante, ya que si no completa las misiones de acto 10 parte 1 no va a poder empezar estas. Que por ejemplo en el acto 9.2 no pasaba eso. En el acto 9.2 tú podías empezar las misiones sin haber terminado las de acto 9.1. Y por supuesto va a haber nuevos Time Spaces, pero por favor que no nos tengan ahí media hora, la verdad. Y luego, en cuanto al raid, también hay ya bastante información. Se ve que el plot twist de toda esta historia es que la doctora está al final la mala. Pero bueno, para variar un poco. Y nada, parece bastante sencillito. Parece que va a tener solamente 2 etapas. Primero va a invocar a una especie de sombra o de clon del Raid Nezarún. Es decir, va a haber un boss directamente que va a ser el Nezarún. Y va a haber que derrotarlo. Y en el momento que se derrote, aparecerá el nuevo boss. No está aún claro el atributo del nuevo boss. Podría ser neutro, podría ser fuego, podría ser... vete tú a saber qué atributo será. Y bueno, tendrá lo típico de que no se podrá utilizar vehículos, que habrá el delay este para utilizar pociones, así que habrá que usarlas con cierta cabeza. Y no se han complicado mucho y el raid se va a invocar donde siempre, en la grieta dimensional 4. Así que nada, chavales, espero que os guste esta información, que le deis apoyo, que he intentado traerosla todo lo posible, buscando por todos lados y lo antes posible. Así que nada, próximamente seguramente tengamos más información y como siempre intentaré traeroslo lo antes posible para completar todo esto. Seguramente ya con las habilidades de las SP y demás, pero bueno, por lo menos con esto ya sabemos muchísimo. Y espero que les sirva a todo el que lo vea. Así que nada, chavales, un saludito y nos vemos.